Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos iniciando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Como siempre, queridos niños, cosas lindas y maravillosas que traemos aquí con Jesucito, que nos va a enseñar. Siempre estemos atentos a las cosas lindas, a las cosas novedosas también, queridos niños, que Jesucito nos va diciendo y nos va enseñando. Y como siempre, queridos niños, hay un tema específico. Nosotros nos concentramos y queremos aprender y queremos conocer más y más para que así podamos vivir como buenos, acuérdense, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Vamos a repetir, queridos niños, porque esto es importante. Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Así tenemos que ser, queridos niños, como decía siempre San Juan Bosco, a todos los niños que tienen que ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y bueno, ahora, queridos niños, mucha atención porque vamos a escuchar cuál es entonces el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el orden sacerdotal. El orden sacerdotal. Qué lindo el orden sacerdotal. Entonces vamos a saber este sacramento, vamos a conocer más sobre este sacramento, vamos a interiorizando. Quiere decir que vamos a ir conociendo poco a poco en su interior, bien adentro, queridos niños, y saber lo que significa el orden sacerdotal, es decir, quiénes son los sacerdotes, cómo se recibe este sacramento, quiénes reciben este sacramento, cómo hay que prepararse, queridos niños, para los que quieran o son llamados por Dios para ser sacerdotes. Es un privilegio muy grande ese llamado, eso que es enorme, porque uno está haciendo nada más y nada menos que de Jesús mismo dentro de la comunidad. Bueno, queridos niños, como siempre nosotros primero escuchamos la palabra de Dios, la Biblia, que nos habla y que nos dice las palabritas esenciales y fundamentales que Dios nos quiere enseñar. Vamos a estar muy atentos entonces, queridos niños, como siempre, para escuchar así la palabra de Dios y saber lo que hoy nos quiere enseñar. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios, esta es la palabra que siempre nos llega a nuestro corazoncito, a nuestra vida y sobre todo que nos compromete, queridos niños, escuchando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, esforzándonos siempre en la palabra de Dios. Nosotros también damos pasos muy importantes para que el Señor, para que Jesucito nos ayude a dar pasos también en la vida muy de buena manera, muy importantes. Muy bien, queridos niños, ustedes tengan como siempre su Biblia, no se olviden de eso, tengan también un cuadernito para ir anotando las cosas principales y elementales que no nos podemos olvidar, porque después yo les voy a volver a preguntar al final del programa si ustedes recuerdan algunos de los conceptos básicos, es decir, de las enseñanzas principales que Jesús nos quiere dar en nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. ¡Maldición! ¿Qué? ¡Maldita rueda! ¡Maldita! ¿Qué le sucede? ¿Acaso no ve que está rota? No puedo moverme, no puedo desplazarme. No sé qué hacer. Lo siento. Sabía, tú eres una bella señora. Pero... Y no puedes ensuciarte las manos con nosotros. Tienes que quedarte limpia. Siempre limpia, ¿verdad? No hay lugar para ti en el mar de las perlas. Este es el reino de los intocables. Tú a esos hombres, a esas mujeres y a esos niños no puedes tocarlos. No son de tu casta. Yo los protejo. Y tú no deberás tocarlos nunca. ¿Nunca me entendiste? ¡Vete! ¡Oye! Entonces, si no quieres que los toque, dales algo de comer. Míralos. Se están muriendo de hambre. El hambre no toca el espíritu, mujer. Antes lo mejora. Yo también tengo hambre y ya no me acuerdo desde cuándo. La tengo desde niño, pero no importa. Lo que cuenta es ser purificados y amados. No te escucho, no te quiero escuchar. Yo solo oigo el llanto de este niño. ¿Te lastimaste el brazo? Dime, ¿dónde está tu mamá? No tiene mamá, es huérfano. Roba aquí y allá y por eso lo golpean. ¡Ven! Pero yo lo quiero mucho. Me hago cargo. ¿Con quién vive? Ahora está conmigo en mi choza. Usted no se preocupe, hermana. Aquí nos ayudamos todos. ¿Ah? ¡Oh! ¿Usted ha salido hoy? Sí, en la tarde. ¿Por qué? La estuvimos buscando. Recuerde que antes de salir debe avisarle a la superiora. Sí, lo sé. Me disculpo. Y es mejor que salga siempre con una compañera, hermana. Está bien, lo haré. Espero que sea así. Brilló al fin el día de su gloria, el 7 de marzo del 203, año del Señor, para Perpetua y sus compañeros mártires en Cartagena. Caminaron de la prisión al anfiteatro como si fueran al cielo, felices y con el rostro vigoroso. Quien se emocionaba lo hacía por la alegría, no por el miedo. Perpetua caminaba con paso tranquilo, como una matrona de Cristo, una predilecta. ¿Puedo comerme otro? Y el vigor de su mirada... ¿Tiene hambre, hermana? Sí, mucha. Estaba lista para enfrentarse a las bestias. ¿Dónde estuviste hoy? Tal vez te lo diga o quizá no te lo diga nunca. No necesito 2 hábitos. Voy a lavar más seguido el que tengo puesto.
¿Usted sabe a dónde vamos? Venga conmigo, vamos donde Jesús. No bromee, por favor. ¿Tiene miedo? No, Sor Teresa, con usted cerca no tengo miedo de nada ni de nadie. Vamos. Niños, estamos volviendo nosotros con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús todos los días. No se olviden que tenemos que ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Repitan conmigo, tenemos que ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Eso siempre decía San Juan Bosco. San Juan Bosco, que trabajó muchísimo con los niños y con los jóvenes, queridos niños, sobre todo los pobres, los más necesitados, los traía, los educaba, les daba una enseñanza para saber trabajar, para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Eso es lo que también nosotros queremos ser, queridos niños, escuchando siempre lo que Jesucito nos enseña. Por eso ahora vamos a estar muy atentos porque tenemos un tema que hoy vamos a conversar juntos, queridos niños. ¿Cuál es el tema entonces del día de hoy? El tema del día de hoy es el orden sacerdotal. Muy bien, el orden sagrado. Y vamos a conocer, ahora que ya sabemos que ya estamos en este camino, ya estamos entonces ahí como para escuchar y para saber lo que hoy Jesús nos quiere enseñar. Atención, porque escuchamos desde la enseñanza de Jesús. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que significa la palabra sacerdote. Jesús transmitió a los apóstoles la misión de predicar, bautizar, renovar su sacrificio, perdonar los pecados, etc. en su nombre. De esta forma, los apóstoles continuarían en la tierra la misión salvadora de Jesús. Mediador entre Dios y los hombres. ¡Ah, qué linda! Tenemos que saber lo que significa mediador. El que está en el medio, sino también nosotros decimos es el pontífice. Pontífice viene de la palabra puente, queridos niños. El que une de una orilla a la otra orilla. ¿Se dan cuenta? Hace de puente. Ah, mira, qué lindo. Entonces, el sacerdote es un puente, es un pontífice, es el mediador, el que hace la mediación entre Dios y los hombres. Es el sacerdote, entonces, el que hace presente a Dios, al pueblo, junto a Dios. ¿Entienden, queridos niños? Entonces este concepto es muy importante que sepamos, el de mediador entre Dios y los hombres. Vamos a seguir un poquitito más escuchando lo que significa el orden sagrado. El sacramento del orden transmite esta misión y este poder a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y a los presbíteros y diáconos, colaboradores de los obispos. Qué lindo, queridos niños. Aquí entonces hay una misión. Una misión. Misión quiere decir envío. Misión quiere decir que tenemos una tarea, queridos niños, que tenemos que realizar en nuestra vida. Y cuando estamos hablando del sacerdote, también el sacerdote que recibe este sacramento que se llama orden sagrado, tiene una misión muy específica. Es decir, que solamente el sacerdote puede hacerlo. Por eso es un ministerio sacerdotal, un ministerio que le corresponde al sacerdote, queridos niños. Y miren entonces algunas de las cositas que Jesús le transmitió a quienes, a sus apóstoles primero. Los apóstoles recibieron de parte de Jesús esta misión. Y entre ellos entonces les decía, queridos niños, vayan a predicar. ¡Ah, qué lindo! Predicar, anunciar, hablar, decir quién es Dios, decir, anunciar, dar a conocer el nombre de Jesús. Qué lindo, el Evangelio, queridos niños, la buena noticia. Predicar, bautizar. ¿Saben lo que significa la palabra bautizo, queridos niños? Bautizo, una palabra griega, es una palabra griega, bautizo. Y quiere decir sumergirse en el agua.
ahí entrada adentro, empaparse en el agua. Así como, queridos niños, cuando nos tiramos a la piscina, nos mojamos todo. Bueno, bautizarse significa entonces llenarse de Dios, empaparse de Dios, mojarse la camiseta, queridos niños, de los principios y los valores que Jesús nos va enseñando. Luego también, queridos niños, el sacerdote tiene que hacer la misa, tiene que presentar nada más y nada menos que a la comunidad el cuerpo y la sangre de Jesús, celebrar la Eucaristía. Qué misterio tan grande hacer presente a Jesús en medio de la asamblea, en medio de toda la comunidad. Otra cosa muy importante, queridos niños, perdonar los pecados, lo que significa el perdón de los pecados. Cuando nos peleamos, cuando no hay algo que funciona bien entre nosotros, cuando nos enojamos, sin embargo nos acercamos junto a Jesús por medio del ministerio del sacerdote, donde el sacerdote, en nombre de Jesús, nos perdona de nuestros pecados. Y así, queridos niños, hay muchas cosas lindas como ministerio que hace el sacerdote. Vamos a seguir escuchando un poquitito más quién es el sacerdote con este sacramento que recibe del orden sagrado. Los obispos, los presbíteros y los diáconos, por haber recibido el sacramento del orden, son ministros de Jesús, es decir, actúan en su nombre y forman la jerarquía o gobierno de la Iglesia. Y así, queridos niños, ahí sabemos quiénes son entonces los que reciben este ministerio. El diácono, el sacerdote, el obispo. A esto se le llaman los grados, queridos niños. Los grados, entonces, de acuerdo a ese ministerio tan importante que se va recibiendo de parte de Dios. Así es que, queridos niños, vamos a pedir al Señor esa gracia también por todos nuestros sacerdotes, por todos los que están consagrados y todos los que están en este ministerio tan importante. Porque todos los que han recibido el orden sagrado tienen esa misión importante de transmitir también a los demás. Entonces, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio gozoso, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos niños. Entonces, el orden sagrado es lo que nosotros le llamamos entonces el ministerio sacerdotal. Y ahora entonces les vuelvo a preguntar, queridos niños, volviendo hoy a esta catequesis del día de hoy, ¿cuál es el tema entonces que nosotros estamos estudiando y procuramos conocer bien porque Jesús nos va enseñando? El tema del día de hoy es el orden sacerdotal. El orden sacerdotal, y este es un ministerio, un orden ministerial, es decir, el sacerdote realiza un ministerio, el sacerdote presta un servicio muy importante, por eso hay que ser generosos, hay que ser buenos, hay que ser entonces dados a los demás, queridos niños. Para ser sacerdotes verdaderamente uno tiene que tener el espíritu y el corazón de donación a los demás. Tiene que querer entregarse y tiene que querer hacer el bien a la comunidad, porque es un ministerio que es de la comunidad, es un ministerio que pertenece a la comunidad, es un ministerio tan importante que se desarrolla en la comunidad, en la familia, para la gente. El ministerio sacerdotal, como ningún ministerio de por sí, queridos niños, es una cosa personal, yo. No, queridos niños, aquí el ministerio siempre es algo que se dona, que se da, que se ofrece, pero para eso hay que ser muy generosos. No sé cómo estamos nosotros, queridos niños, para decir que somos bien generosos. Bueno, entonces ahora vienen las preguntitas que vamos a hacer. ¿Qué significa, queridos niños, la palabra sacerdote? La palabra sacerdote significa que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Muy bien, queridos niños. Sacerdote entonces es el mediador entre Dios y los hombres. Es decir, decíamos, es como un puente que une de una partecita a la otra partecita, y entonces el puente que une entre Dios y los hombres. Y eso se dice mediador. Es un mediador entre Dios y los hombres. Qué responsabilidad tan grande, porque tenemos que mediar entre Dios y los hombres. Para eso hay que conocer bien a Dios y hay que conocer bien a la persona, al hombre.
Y así también, en la medida en que conocemos bien al hombre, lo llevamos hacia Dios. Qué lindo ministerio. Ese es el significado de la palabra sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Y ahora atención, queridos niños, porque viene la segunda preguntita. ¿Para qué, queridos niños, Jesús transmitió las misiones, es decir, los ministerios, a los sacerdotes? Jesús transmitió a los apóstoles misiones como bautizar, predicar, etc., para que ellos continuaran la misión salvadora de Jesús. Muy bien, queridos niños, esto es para predicar, ya dijimos, anunciar la palabra de Dios, el evangelio, la buena noticia quiere decir. Para eso Jesús llama a sus ministros, a sus sacerdotes, y ahora les da una misión, los va a enviar. Así como hizo con los discípulos, así también envía a los sacerdotes hoy que tienen que predicar, tienen que bautizar, ya dijimos lo que significa bautizar, mojarse la camiseta con los valores y los principios de Dios, el bautismo, queridos niños. También para celebrar la Eucaristía, es decir, hacer presente nada más y nada menos que a Jesús. ¿Dónde, queridos niños? En medio de la comunidad, la celebración eucarística. Y otra cosa muy importante, queridos niños, cuando nosotros nos peleamos, cuando nosotros no vivimos bien de acuerdo a lo que Dios nos pide, entonces ahí está el ministerio sacerdotal para perdonar los pecados, ayudar al perdón, queridos niños. Primero Dios que te perdona, pero que nosotros así sintiéndonos perdonados por Dios, también le podamos perdonar a los demás. Muy bien, queridos niños. Nosotros ahora vamos a rezar a Jesucito, que nos quiere mucho. Segundo recién que te decía. Muy bien, queridos niños, y ahora atención porque viene la tercera preguntita. ¿En qué se convierten, queridos niños, los diáconos, los sacerdotes, los obispos cuando reciben este sacramento del orden sagrado? Los obispos, presbíteros y diáconos, al recibir el sacramento del orden, se vuelven ministros de Jesús, actúan en su nombre y forman la jerarquía o gobierno de la Iglesia. Muy bien, queridos niños, ellos son desde ese momento los sucesores de ¿quiénes, queridos niños? De los apóstoles. Es decir, cuando suceden a los apóstoles, ellos reciben esa misma misión que Jesús les encomendó. Y al mismo tiempo entonces, si reciben ese ministerio de Jesús, ellos también, todos los sacerdotes, queridos niños, entonces somos ministros de Jesús, somos sucesores de Jesús. Así como Jesús instituyó y les llamó a los primeros apóstoles, así también cada obispo, cada sacerdote, cada diácono que recibe el orden sagrado, entonces se convierte en ese ministro dentro de la comunidad, nada más y nada menos que de Jesús. Muy bien, queridos niños, y ahora vamos a ir concluyendo nuestro programa del día de hoy, nuestra catequesis, como todos los días. Y vamos a rezar la oración que Jesús mismo nos ha enseñado, queridos niños. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, entonces hoy, después de escuchar tantas cosas lindas y con esta oración que le pedimos al Padre, que es nuestro Padre de todos, les dejo también la bendición para su familia, para sus corazoncitos, para su vida, y vamos a seguir rezando mucho, mucho, mucho para que haya muchos sacerdotes generosos que se den al pueblo, a la gente y a los niños. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.